Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los presentes. En primer lugar me presento, soy Carlos Almendras. Hoy voy a ser el representante del Centro de Estudiantes Mineros de Chile. Los invitamos, en primer lugar, a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que puedan informarse sobre todas y cada una de las actividades que realizamos semana a semana. ¿Ya? El CEM también les da las gracias a todos por participar de nuestra última charla del ciclo de formación RIM-CEM. El día de hoy contamos con la participación de Daniela Letura, socia de RIM, quien nos presentará sobre la pequeña minería. Daniela es ingeniera de ejecución en minas de la Universidad de La Serena. Cuenta con 7 años de experiencia en consultoría, asesorías técnicas, proyectos mineros y administración en faenas mineras tanto subterráneas como a cielo abierto. Les informamos a todos los presentes que para realizar sus consultas deben enviar sus preguntas en el chat, las cuales serán recepcionadas por los coanfitriones de la sala. Se realizarán al final de la presentación. Finalmente reiteramos las gracias a todos por participar y le damos el paso a Daniela para que comience con su presentación. Bueno, bienvenido a todo este curso, o esta charla, mejor bien dicho, de pequeña minería en nuestro país. Estoy representando, como dijo en la introducción, a las socias de RIM y vamos a comenzar entonces el tema de pequeña minería. Bueno, ya vieron la presentación de mi persona, así que eso lo vamos a obviar un poquito. Bueno, algunas noticias relevantes en torno a la pequeña minería actual, podemos decir que el Ministerio de Minería y ENAMI inician proceso de postulación online para beneficios PAMA 2021. Los PAMA son los proyectos de asistencia y modernización de la minería artesanal. Después dice, Andacollo y Ovalle son las zonas con mayor actividad. La pequeña minería un foco de reactivación económica en la región. Después dice, la labor femenina, un aporte para el desarrollo de la pequeña minería, pequeña y mediana minería, y finalmente tenemos ENAMI y su aporte a la minería chilena en tiempos de coronavirus. Como ustedes se pueden dar cuenta, la pequeña minería es sumamente importante para el desarrollo regional. Aquí en nuestro país, principalmente tenemos pequeña minería depositada en la zona de la tercera y cuarta región, aunque pertenece a un porcentaje muy pequeño en comparación a la minería total, ¿cierto? Que corresponde a la gran, mediana y pequeña minería, es alrededor de un 7% los que tienen este porcentaje en la pequeña minería. ¿Ustedes saben cómo se origina la pequeña minería en nuestro país? ¿Alguno tiene la idea de cómo se fundó o se creó la pequeña minería? Pueden participar. No, realmente, Daniela. Daniela, claro, los asistentes solamente nos van a poder hacer llegar sus preguntas o sus comentarios a través de el hospedador y los hospedadores. Ah, ya. Así Bueno, aquí en que, el chat también claro, me pueden comentar si es que alguno puede participar, que la idea es un poco sea un monólogo. Pero si no pueden, ahí mandan su chat y me pueden decir. Pero, claro, ¿cómo perfecto. se origina la pequeña minería en nuestro país? Es que los primeros productores en explotar mineral en Chile fueron los indígenas, los atacameños que vivían en los valles de la cordillera de Tarapacá y de Antofagasta. Los atacameños extraían el cobre de zonas donde se encuentran actualmente ubicada Chuquicamata y el oro de Incahuasi, que era un volcán que se encontraba a unos 6.638 metros sobre el nivel del mar en el límite chileno-argentino. ¿Qué hacían los atacameños? Con estos minerales elaboraban objetos decorativos para las ceremonias y utilizaban herramientas como la madera, piedras semitalladas, barrenos y además cinceles rústicos, que les permitían excavar piques en los faldeos de los cerros y extraer lo que ellos llamaban el charqui de cobre y que nosotros conocemos como el cobre nativo, ya que estaba ubicado a poca profundidad. Por lo cual los atacameños fueron un pueblo súper hábil que trabajaron el oro, el cobre y además el bronce. Para fundirlos ocupaban unos hornos, como podemos ver aquí en la imagen, que estaban situados en lugares elevados, que con esta técnica les permitió templar el cobre,
para poder endurecerlo y así alargar la vida útil. Entonces, así se origina la pequeña minería en nuestro país, con los atacameños. También, ¿cuáles son las entidades en torno a la pequeña minería en nuestro país? Bueno, hay una entidad que es fundamental en la pequeña minería y que es como la que manda todo, ¿cierto?, en pequeña minería, que es Sernagiomín. Sernagiomín es el Servicio Nacional de Geología y Minería. Es un organismo técnico que tiene dos responsabilidades principales, una enfocada en la geología y otra enfocada en la minería. Respecto a la geología, genera y mantiene y difunde información geológica básica y de recursos, y también ve todo lo que tiene que ver con los peligros geológicos que puedan ocurrir en el territorio nacional. Y cuando hablamos de minería, y es lo más importante en la pequeña minería, es que Senagiomín regula y fiscaliza el cumplimiento de las normativas mineras en materias de propiedad minera, seguridad minera y medio ambiente, ya por lo cual regula los planes de exploración, los planes de explotación, los planes de cierre y además los planes o proyectos de procesamiento de minerales, ya, y fiscaliza todo lo que tiene que ver con las exploraciones, las explotaciones y las plantas. Bueno, además de Senagiomín, tenemos otra entidad que es muy importante y muy conocida en la pequeña minería, que es la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. ENAMI es una empresa del Estado que por más de 60 años, bueno, hace muy poquito cumplieron 61 años, ha contribuido al fomento de la mediana y la pequeña minería. Este fomento es a través de un financiamiento de herramientas que aportan al desarrollo sustentable. ¿Cómo? Asignando recursos económicos y créditos para apoyar la puesta en operación de los proyectos, el desarrollo también de las faenas mineras, capitales de trabajo y de emergencia. ¿Ya? Los instrumentos de fomentos que genera ENAMI para ayudar a la pequeña minería son, por ejemplo, los programas de apoyo a la producción, los programas de reactivación de faenas mineras, también a la asistencia técnica. También tenemos los programas de recursos y reserva y planificación minera, el programa de desarrollo también de capacitaciones, hay programas de estudio industriales y también hay un apoyo a la producción segura. Y finalmente, el más importante es los programas PAMA, como dije anteriormente, que son los programas de asistencia y modernización de la minería artesanal. Continuando con las entidades, tenemos a SONAMI, que es la Sociedad Nacional de Minería, y SONAMI lo que es en el fondo es una institución gremial que agrupa 76 compañías de gran y mediana minería y 38 asociaciones mineras regionales que representan a más de 2.000 productores mineros que alrededor del 55% pertenecen a la región de la tercera y cuarta, y que lo que hace SONAMI es prestar servicios de información y apoyo a sus asociados en materias legales, en materias laborales, técnicas, ambientales y también económicas y tributarias. Después tenemos la Ceremi de la región de Coquimbo. La Ceremi, como dice ahí, depende del ministerio y tiene como objetivo elevar la contribución de la actividad minera en el desarrollo regional, ya por lo cual apoya el desarrollo de la mediana y gran minería a través de políticas de fomento específicas y desarrollo del mercado. La Ceremi genera unos fondos de Nacional de Desarrollo Regional que generalmente lo dan para asistencia técnica, para explotaciones, para inversión minera, etc. Continuando con las entidades importantes en torno a la pequeña minería, también tenemos el Servicio de Impuesto Interno. El Servicio de Impuesto Interno lo que hace, ¿cierto?, es que procura que cada contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias, aplicando y fiscalizando los impuestos internos de manera efectiva y eficiente. Y finalmente tenemos Cochilco, que es la Comisión Chilena del Cobre. Bueno, este es un organismo que asesora al gobierno en materias relacionadas con la producción del cobre y sus subproductos,
además también de otros minerales metálicos y no metálicos, exceptuando sí al carbón y los hidrocarburos, que los hidrocarburos son las sustancias inflamables, ¿cierto? Como el etanol, el petróleo, etc. Y aquí lo que hace Cochilco es que ayuda a la evaluación de la gestión de las empresas mineras del Estado, fiscaliza también las empresas mineras del Estado y también fiscaliza las exportaciones del cobre y sus subproductos. Bueno, ¿cómo se realiza la clasificación de la pequeña minería? Por las distintas entidades que vimos anteriormente. Bueno, si bien la diferencia entre los sectores pertenecientes a la pequeña, pero que me molesta. Si bien la diferencia entre los sectores pertenecientes a la pequeña, mediana y gran minería radica principalmente en estos 4 conceptos: la capacidad productiva, el número de trabajadores y las horas de hombres trabajadas y las ventas. Cuando nos referimos a la capacidad productiva, hablamos que mide el máximo de nivel de producción. Generalmente aquí nos referimos a toneladas por día, toneladas por mes, toneladas por año. Y cuando hablamos del número de trabajadores, hablamos de que corresponde a la dotación tanto de hombres como de mujeres que trabajan en las distintas instalaciones de las faenas mineras, ya sea en empresas mandantes o en empresas contratistas, pero excluye a todo personal que trabaje fuera de estas instalaciones. Y cuando hablamos de las horas hombres trabajadas, aquí nos vamos a referir a las horas de hombres y mujeres que trabajan en las distintas instalaciones de las faenas mineras de las empresas tanto mandantes como contratistas. En el fondo, las horas de hombre trabajada representan las horas que los trabajadores están expuestos a los riesgos de las faenas mineras. Y finalmente tenemos las ventas, ¿cierto? Que es lo que se genera cuando se obtiene después la producción del mineral, ¿cierto? Bueno, definido por las diferentes entidades gubernamentales como SONAMI, Cochilco, ENAMI, SERNAGIOMIN, CEREMI, de Minería y el Servicio de Impuesto Interno, ellos definen la pequeña minería, como dije anteriormente, según la capacidad productiva, el número de trabajadores, las horas trabajadas y las ventas anuales. SONAMI y Cochilco consideran pequeña minería a todas aquellas faenas que generan menos de 10.000 toneladas por año. ENAMI, por otro lado, considera pequeña minería hasta las 10.000 toneladas secas por mes. SERNAGIOMIN y la Seremía consideran pequeña minería hasta las 5.000 toneladas de material por mes. ¿Qué significa material por mes? Que consideran el mineral y el estéril. Según el número de trabajadores, SERNAGIOMIN considera que entre 12 a 80 trabajadores por año es pequeña minería. Menor a 12 trabajadores se considera minería artesanal. Y según las horas trabajadas, SERNAGIOMIN considera pequeña minería a las menor a 2.000 horas trabajadas por año, y según las ventas anuales, el Servicio de Impuesto Interno considera que la pequeña minería va a ser con ventas menores a 2.400 UF, que eso corresponde aproximadamente a unos 70 millones de pesos. Así, categoriza las distintas entidades de nuestro país lo que es la pequeña minería. Lo que a nosotros nos importa cuando trabajamos en proyectos es la que considera SERNAGIOMIN, que son hasta las 5.000 toneladas mensuales. Bueno, hay varias normativas en torno, ¿cierto?, a la pequeña minería. Bueno, la primera de ellas tiene que ver con la normativa legal aplicada a la pequeña minería. Un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre dos personas, la cual una parte obliga a la otra a cumplir con una determinada adquisición o una prestación de servicio. El contrato de trabajo respecto a las formalidades debe constar por escrito, debe ser firmado tanto por el empleador como por el trabajador, y además deben al menos firmarse por 2 ejemplares, que obviamente uno va para el empleador y el otro para el trabajador. Dentro de los
cumplimientos de obligaciones que genera el contrato de trabajo es que se tiene que hacer el pago de las remuneraciones, el pago de las cotizaciones previsionales, el pago de las indemnizaciones y el pago del seguro de accidente de trabajo. ¿Por qué es tan importante el contrato de trabajo en la pequeña minería? Porque generalmente aquellos productores mineros que tienen personas trabajando consigo no generan siempre contrato de trabajo, lo hacen por un trato de palabra, por lo cual esto perjudica mucho a las personas que trabajan con ellos porque no tienen sus cotizaciones, no tienen su indemnización en caso de despido, tampoco tiene un pago de seguro en caso de que ocurra un accidente fatal, que es súper probable que ocurra en pequeña minería. Por lo cual es muy importante la normativa laboral aplicada a la pequeña minería. Vamos a hablar ahora de la normativa tributaria en torno a la pequeña minería. Bueno, esto, primero tenemos que ver que el Código Tributario define como contribuyente a la minería como una actividad ligada a la extracción, producción y comercialización de los recursos minerales no renovables, exceptuando los hidrocarburos, con objeto de obtener un beneficio económico. Las ventas de este sector se orientan mayoritariamente al extranjero, donde sabemos que Chile es uno de los mayores productores y exportadores de cobre, nitrato natural y litio, además de yodo. Ocupa el ranking número 1 mundial. Y también ocupa otro importante sitial en la producción de renio, molibdeno, boro, plata y oro. El Código Tributario, además, dice que las actividades de minería en Chile son realizadas por sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades contractuales, cooperativas, empresas públicas y individualmente por pequeños productores o mineros artesanales, lo que el Código Tributario denomina como pirquinero. Por lo cual es importante conocer lo que es un impuesto, que el impuesto son aporte que los ciudadanos están obligados a pagar por ley para que el Estado disponga de recursos suficientes para poder financiar las necesidades públicas, ¿cierto? Por lo cual, dentro de la pequeña minería teníamos el impuesto a la renta, donde en el impuesto a la renta los pequeños mineros están dentro de la primera categoría, que se aplica a todas las rentas de empresas mineras, independiente de su tamaño, independiente de su domicilio, independiente de su tipo de organización. Y así, los contribuyentes, según el Código Tributario, se definen en el sector minero como extracción, aglomeración de carbón de piedra, lignito y turbia, extracción de petróleo crudo y gas natural, extracción de minerales metalíferos y explotación de minas y canteras. Así se definen los contribuyentes de pequeña minería. En base a esto, la forma de determinar la renta imponible permite clasificar a los contribuyentes en 3 grupos. El primero son los que tributan según la renta efectiva, que son las sociedades anónimas y las comanditas por acciones, los productores mineros que tengan ventas anuales superiores a las 36.000 toneladas de mineral metálico no ferroso o cuyas ventas anuales, cualquiera sea el mineral, excedan las 2.000 unidades tributarias anuales, y los contribuyentes mineros de otros grupos que opten tributar según renta efectiva. Después tenemos la tributación según la renta presunta, que aquí incluye los medianos y pequeños productores que no tributan según la renta efectiva, que es la anterior, y pequeños mineros artesanales que opten por tributar de acuerdo a la renta presunta. Y último, tenemos al impuesto único, que aquí incluye los pequeños mineros artesanales, entendiéndose por tales a las personas que trabajan personalmente una mina y o planta de beneficios de minerales propia o ajena, con o sin la ayuda de la familia y o con un máximo de 5 dependientes asalariados. Así, el Código Tributario define lo que es pequeña minería. Posteriormente, tenemos las normativas legales aplicadas a pequeña minería, y la principal de las normativas legales es el decreto número 132 del Reglamento de Seguridad Minera, que tiene por objetivo establecer el marco regulatorio general al que deben someterse las faenas de la industria extractiva minera nacional para proteger la vida y la integridad física de las personas que se desempeñan en la industria y proteger también las instalaciones y la infraestructura que hacen posible las operaciones mineras. Después
tenemos la ley 16.744, que es sumamente importante, ¿cierto?, la pequeña minería, sobre la protección frente a un accidente o enfermedad profesional, ¿ya? Este seguro es un seguro social que otorga prestaciones tanto médicas como económicas en caso de que ocurra algún tipo de accidente del trabajo o enfermedad profesional, y las personas que están bajo esta ley, ¿cierto?, protegidas por este seguro, son los trabajadores dependientes, los trabajadores independientes, los dirigentes sindicales y aquellos estudiantes que por realizar alguna actividad reciben una pequeña remuneración. El objetivo de esta ley es que asegura que los trabajadores dependientes tanto del sector privado como del sector público y los trabajadores independientes que coticen estarán protegidos por el seguro contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y dentro del seguro lo que protege es accidentes del trabajo, que son todas las lesiones, ¿cierto?, que puede sufrir un trabajador a causa del trabajo y que produzca algún tipo de incapacidad o muerte. También tenemos los accidentes del trayecto, que aquí son los que ocurren en el recorrido tanto de ida o de regreso, desde la habitación, ¿cierto?, hasta el lugar de trabajo, por cualquier tipo de medio de transporte. Puede ser autobuses, aviones, incluso caminando. Y además aquellos trayectos que tenga el trabajador entre dos lugares de trabajo distintos, pero con distinto empleador. Y finalmente las enfermedades, bueno, el accidente sufrido por dirigentes sindicales, ¿cierto? Y las enfermedades profesionales, que son aquellas causadas de manera directa, ¿cierto?, del trabajo que realiza una persona y que puede producir incapacidad o la muerte, ¿cierto? Posteriormente, tenemos también el Decreto Supremo número 40 de Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, que aquí los empleadores tienen la obligación de informar a sus trabajadores los riesgos asociados a las tareas que se desarrollan, indicándoles siempre las medidas preventivas y señalándole cuándo los métodos de trabajo son correctos. Esto se debe realizar en 3 instancias principales. La primera de ellas, cuando el trabajador se incorpora a una empresa o a un nuevo cargo, cuando se implementa un nuevo procedimiento de trabajo y finalmente cuando se cambia el proceso productivo. En estas 3 opciones, sí o sí, el empleador tiene la obligación de informar a sus trabajadores de los riesgos asociados. Finalmente, tenemos la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente. Bueno, esta ley es tremendamente importante cuando nosotros realizamos los planes de cierre. Lo que hace esta ley es la regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y también regula los instrumentos de gestión ambiental. Los proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, las explotaciones, las plantas procesadoras y las disposiciones de residuos y estériles, así como la extracción de industria de áridos, turba o greda, requerirán, ¿cierto?, la elaboración de un estudio de impacto ambiental o también la declaración de impacto ambiental si hay un riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de influentes, emisiones de residuos, si los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo y el agua y el aire, alteración significativa en términos de magnitud, duración del paisajístico o turístico de la zona, localización próxima a la población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados. También tenemos la alteración al patrimonio cultural y el rehacenamiento de comunidades humanas o alteración significativa del sistema de vida, de costumbre del grupo del humano. Es por eso que esta ley es sumamente importante en los planes de cierre, porque cuando nosotros realizamos los planes de cierre en pequeña minería, tenemos que informar acerca del entorno, o sea, tenemos que fijarnos o poner la información, ¿cierto?, dentro del proyecto sobre cuál es la distancia, por ejemplo, de las viviendas más cercanas, si es que hay algún patrimonio turístico o monumento histórico cercano, a los caminos públicos también cuál es la distancia, o sea, todo tiene que estar sumamente regulado. Y también informar, por ejemplo, que cuando se realice la explotación de la mina no se encuentran, por ejemplo, adquisiciones históricas o monumentos arqueológicos. Todo eso es muy importante, porque en caso de que ocurra algo de eso, de lo que está aquí en
lo que está acá, significa que tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. Ya, ahora vamos a hablar sobre lo que son los proyectos mineros de pequeña minería. Bueno, los proyectos mineros son un documento explicativo mediante un formato estandarizado y secuencial que sirve para detallar y exponer los antecedentes administrativos legales y además todos los parámetros técnicos que determinen las características de diseño del método de explotación a desarrollar en la faena minera. Es sumamente importante que estos proyectos mineros, cuando me refiero a proyectos mineros hablo de los de explotación, ¿cierto? Primero, tienen que estar todos los datos debidamente formalizados del proyecto. ¿Y cómo se realiza eso? Se coloca en la última página del proyecto una tabla con una viñeta con los nombres, cargos, profesiones y firma de las personas que van a ser responsables de la puesta en marcha y ejecución del proyecto de explotación. Tiene que además ir la descripción de las distintas etapas de la actividad minera. O sea, que en el proyecto de explotación tiene que ir los antecedentes generales del proyecto, por ejemplo, el nombre, el objetivo del proyecto, la ubicación del proyecto, la localización de la faena, el nombre del productor, pertenencias mineras, propiedad minera, método de explotación, la dotación del personal y el turno de trabajo que existe en ese momento. También tiene que estar los antecedentes técnicos, por ejemplo, la litología, la caracterización del mineral, la producción, los recursos mineros, ¿cierto? También tiene que estar la planificación de la producción, por ejemplo, seleccionar y describir el método de explotación, cuáles son las labores existentes, cuáles son las labores propuestas, cuál va a ser el plan de producción, describir las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carrillo, transporte, también en caso de ventilación y fortificación, ¿cierto? Cuando es subterráneo. También tenemos que hablar de los equipamientos, las instalaciones complementarias, por ejemplo, los equipos, los polvorines, el agua, todo eso. Y finalmente la parte de prevención de riesgo y medio ambiente, que es también importante colocarlo dentro de nuestro proyecto. Para hacer, también debe ser concordante lo que nosotros ponemos en el proyecto con lo que está en terreno. Por ejemplo, los polvorines, si yo lo pongo, yo digo que está en cierta ubicación, tiene que ser concordante con el proyecto, el terreno con la realidad. Porque en caso de que yo, por ejemplo, diga que voy a hacer una explotación en tal lugar y vaya un fiscalizador del Senajemín y vea que no hay nada o que no corresponde el sector, eso significa automáticamente que se me paraliza la faena minera y que tengo 30 días aproximadamente para presentar un proyecto o hacer una carta para ver qué es lo que está pasando y que por qué se realizó eso. Pero es sumamente importante que debe ser concordante la infraestructura, los equipos, la dotación de personal indicada, también como las medidas de seguridad básica del proyecto y las acciones para la prevención de riesgo y todo eso. Y finalmente, el plan de cierre debe ser preparado en un documento aparte del proyecto de explotación. No van juntos. Cuando uno presenta los proyectos mineros en Senajemín, va el proyecto de explotación y en conjunto el proyecto de plan de cierre. El proyecto de explotación va a seguridad minera y el proyecto de plan de cierre va a medio ambiente. Además de toda la documentación mínima requerida, que más adelante vamos a conversar de eso. Los proyectos deben ser también realizados por profesionales idóneos según el artículo 33. Y este artículo señala que estas personas son los ingenieros de minas o metalurgistas, ya sean civiles o de ejecución. Solamente estas personas pueden firmar los proyectos mineros. Y este artículo también señala que las faenas mineras deben contar con asesoría técnica, ya sea permanente o esporádica, sí o sí, por profesionales que tengan títulos reconocidos por Chile. También me faltó decir que los proyectos los proyectos mineros deben también tener adjuntados los planos, ¿ya? Tiene que ir sí o sí un plano general del proyecto donde deben ir todas las labores mineras, por ejemplo, las bocas de mina, los piques, las chimeneas, si es que hay botaderos, si es que hay caminos, los polvorines, botaderos, depósitos industriales, todo eso debe ir en un plano.
Después tiene que haber otro plano que va con la ubicación geográfica, que aquí debe incluir todos los caminos de acceso y los pueblos, ciudades cercanas. También tiene que haber planos y perfiles indicando los diferentes niveles de la mina, también indicando los métodos de explotación, si es subterráneo o a cielo abierto. También tienen que haber planos sobre la ventilación de la mina, en caso de que se necesite una ventilación auxiliar, y también tiene que ver los planos geológicos donde muestra el cuerpo mineralizado y las reservas. Ya es importante que los planos estén referidos en coordenadas UTM, y la leyenda debe colocarse siempre el nombre del propietario o la empresa, el título del proyecto, el título del plano, la escala y la fecha. Bueno, continuando, aquí podemos ver los procesos de los proyectos mineros en pequeña minería. Aquí tenemos los proyectos de pequeña minería, el proyecto de explotación y el proyecto de plan de cierre, ¿cierto? Pueden ser subterráneos o a cielo abierto. Es importante que ustedes entiendan que por cada punto de interés debe haber un proyecto. Por ejemplo, si yo tengo en una faena minera explotación subterránea y ahí mismo tengo una explotación a cielo abierto, son dos puntos distintos, por lo cual cada uno debe tener su proyecto de explotación. El proyecto de explotación subterránea y el proyecto de explotación a cielo abierto. No se pueden mezclar los métodos de explotación subterránea y cielo abierto entre sí. Entonces, referido a los proyectos de la normativa, como dije anteriormente, son las normativas legales, que de aquí tienen que ver el reglamento de seguridad minera, ¿cierto? El decreto 132, como les dije anteriormente, y aquí tenemos las guías título 15, que es la que nos ayuda, ¿cierto?, al cumplimiento de la normativa, y en los cuales nosotros nos tenemos que basar para hacer nuestro proyecto, que son 10 guías, que la vamos a ver a continuación. Y también tenemos, en temas legales, la ley 20.551, que es mediante el decreto supremo 41 del 2012 del Ministerio de Minería, que esto rige cómo se deben realizar los proyectos de plan de cierre. Y tenemos dos tipos de proyectos de plan de cierre: el procedimiento de aplicación general y el procedimiento simplificado. Para faenas inferiores a las 5.000 toneladas mensuales, tenemos que realizar, ¿cierto?, un proyecto de explotación con las guías título 15. Y respecto al plan de cierre, ¿cierto?, es hasta las 10.000 toneladas. Ahí se considera el procedimiento simplificado. La normativa voluntaria se refiere a que tanto ENAMI como la Seremí y Senogimir en conjunto generaron un formulario, que es el formulario 501, que es un formulario para presentar proyectos y que se clasifica según su capacidad productiva. Vamos a tener tres formularios que se deben presentar con el proyecto de explotación y plan de cierre. Si tengo una faena que tiene una explotación hasta las 500, debo utilizar este formulario, que es hasta las 500 toneladas por mes. Si es, por ejemplo, de 1.000 toneladas, tendría que utilizar este, que va desde las 501 hasta las 2.000 toneladas, y si tuviera, por ejemplo, un proyecto de 3.000 toneladas mensuales, tendría que utilizar este, que va desde las 2.001 hasta las 5.000 toneladas mensuales. Cuando hablamos de la elaboración, los proyectos de explotación se pueden elaborar de forma particular o privada, ¿cierto?, y del sector público. Como dije anteriormente, tanto ENAMI, SONAMI y la Seremía tienen herramientas de fomento para la pequeña minería, y se contempla dentro de esa herramienta de fomento la realización de los proyectos de explotación y plan de cierre, y asesorías técnicas, como dije anteriormente. Y respecto a la regularización y la fiscalización de estos proyectos, netamente tiene que ver Senagimín, que él hace la aprobación de los proyectos, fiscaliza en línea, fiscaliza en terreno y regula también los proyectos mineros. Bueno, como les dije anteriormente, la guía título 15 del Decreto Supremo 132 del Reglamento de Seguridad Minera lo que hace es simplificar los procesos necesarios para dar el cumplimiento a las normativas de seguridad por parte de las empresas mineras o productores mineros para faenas mineras que tengan una capacidad de extracción subterránea o rajo igual o inferior a las 5.000 toneladas por mes. Y el artículo 631 del título 15 del Reglamento de Seguridad Minera, se establecieron 10 guías de operación que especifican las normas de seguridad en las cuales nosotros debemos realizar nuestros proyectos. Y estas guías son estas, que es la guía número 1 de descripción de proyectos de explotación y tratamientos de minerales y cierre de faena. Bueno, lo que hace esta guía
es que la descripción de los proyectos de explotación va a ser aplicable a todas faenas mineras que extraen mineral, ya sea por el método subterráneo o a cielo abierto, incluyendo los proyectos de carbón. En lo que se respecta a la descripción de proyectos de tratamiento, se va a hacer aplicable a todas las faenas que usen cualquier método de concentración o extracción a través de procesos hidrometalúrgicos. Y cuando hablamos de la descripción del cierre de faenas, nos referimos que va a ser aplicable a todas las instalaciones y obras, tanto principales como auxiliares, asociadas a la explotación y tratamientos de minerales. La guía número 2, bueno, todas las guías que vienen, la número 2, la de operación y tránsito de equipos, vehículos y personas, la guía de manejo de explosivos, la guía de perforación y tronadura, la guía de fortificación y acuñadora, el manejo de minerales y residuos mineros, la guía de manejo de residuos industriales y domésticos, la guía número 8 de manejo de sustancias peligrosas, la guía número 9 de prevención y control de incendios, y la guía número 10 de instalación y mantención del sistema eléctrico. Todas estas 10 guías lo que hacen en el fondo es que están orientadas al cumplimiento de las normativas aplicables, ¿cierto? Y además de las buenas prácticas. O sea, todas estas guías lo que hacen es que yo pueda realizar mis proyectos mineros de la mejor forma correcta, bajo cánones de seguridad eficientes, ¿cierto? Y realizar un trabajo óptimo también en los proyectos, y que la ejecución de estos proyectos no tenga causantes fatales, porque dentro de lo importante que es hacer un proyecto, la parte técnica es súper secundaria, pero lo más importante de realizar este proyecto es que nosotros tenemos que prevenir que ocurra algún tipo de accidente, por lo cual cuando uno realiza un proyecto minero tanto de explotación como a cielo abierto, hay que ser sumamente minucioso y riguroso con la información que se estipula en los proyectos. Tiene que ir cada labor con su cota, con su coordenada norte y este, tiene que ir, por ejemplo, si son chimeneas con su inclinación, con su largo. Hay medidas también necesarias que tenemos que normar también cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una explotación subterránea. No puede haber, por ejemplo, un socavón por veta o un socavón de cortada, sino hay entre 50 metros una ventilación por chimenea o por un pique. Entonces, todas esas cosas son normativas que nosotros tenemos que tener muy claras cuando realizamos los proyectos, que toda la información tiene que ir muy, muy clara y muy concisa. Y finalmente, también tenemos que considerar requisitos mínimos para la presentación de los proyectos mineros para que apruebe la etapa de admisibilidad. Sí o sí, nosotros tenemos que presentar esta documentación mínima para que nos apruebe nuestro proyecto, porque no solo es que yo entregue mi proyecto de plan de cierre y de explotación, sino que además tiene que ir adjuntado con el formulario, como les dije yo anteriormente, E501, y toda esta documentación que vamos a ver acá. Tenemos el formulario E501 para presentar los proyectos de explotación y tratamientos de minerales. Tenemos el nombre, root, email y teléfono y dirección de la empresa si procede, en el caso de que sea alguna sociedad contractual minera, qué sé yo. También tiene que ir en ese caso el nombre, root, email, teléfono y dirección del representante legal si procede. Tiene que además ir el nombre, el root y el email y la dirección del proyectista o ingeniero responsable, y además el certificado de título del ingeniero proyectista. Tenemos que poner el nombre de la faena y del proyecto, la ubicación geográfica y política del proyecto en coordenadas UTM PASAS 56 y WGS84, que son los que piden Sernageomin. Solamente esas medidas se pueden entregar los proyectos y la ubicación geográfica de los mapas. Después tenemos la copia respectiva de la carta de pertenencia ambiental o resolución de calificación ambiental que el RCA, en el caso de que se necesite realizar un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental, tiene que ir la resolución de la resolución de calificación ambiental. Después tenemos el certificado de dominio vigente de la concesión minera que ampara el proyecto de explotación, que el certificado de dominio vigente es muy diferente al certificado de vigencia. El certificado de dominio vigente dice quién es el dueño de la faena minera, cuál es su rol y si está actualizada.
o sea, si está realmente él es el dueño de la faena, y el certificado vigente simplemente dice que la faena está vigente, pero no dice quién es el dueño de la faena. Entonces es muy importante entregar este documento porque dice quién es el dueño o el propietario real de la faena minera. Después tenemos el certificado de hipoteca y gravámenes de la concesión minera que ampara el proyecto de explotación si es que fuera necesario, el contrato de arriendo u otro título respecto a la concesión minera en caso de que la propiedad minera sea de un productor y este productor la arriende, hay que mostrar el contrato de arriendo. Obviamente la propiedad minera que esté constituido hay que mostrar el rol y la servidumbre si procede. Las servidumbres generalmente son de paso cuando hay, por ejemplo, comunidades cabreras, agrícolas, y se necesita realizar algún tipo de camino de acceso hacia la faena, ahí se pide servidumbre. Pero generalmente se encuentran en territorios abiertos e incultos y no es necesario generar la servidumbre. Tenemos también la documentación de la representación de la sociedad, que tiene que ver con una acta de constitución de representaciones, si procede, el patrón de venta de NAMI en caso de que se venda NAMI, la identificación de vendedores y contratos de ventas de minerales, la resolución aprobatoria de Sernagiomín en el caso de que se hayan realizado un proyecto anteriormente en esa faena de mineras, tienen que presentarse las resoluciones. Y también tiene que entregarse una copia física y digital del proyecto firmado por el ingeniero de mina, que esto es fundamental, con la documentación técnica para poder resolver y todos sus documentos anexos. Esa es toda la documentación que nosotros debemos presentar junto con los proyectos mineros. Y ahora vamos a hablar sobre el esquema de presentación de los proyectos mineros inferiores a las 5.000 toneladas por mes. Bueno, lo primero que hay que hacer acá es que el proyecto nuevo, ¿cierto? O las modificaciones del proyecto de explotación o plan de cierre, tiene que presentarse en la Dirección Regional de Sernagiomín, correspondiente a la ubicación de la faena minera a través de la oficina de parte. Tienen que ir con 2 copias físicas y una copia digital. Todo proyecto tiene que ir acompañada con una carta conductora que va al director regional de Sernagiomín. Bueno, en el caso de donde yo pertenezco a La Serena, ¿cierto? El director regional de Coquimbo es Max Aguirre Rojas, anteriormente estuvo don Emilio Lazo, ¿ya? Y aquí en esta carta se debe señalar, ¿cierto? Todos los antecedentes de representante legal del proyecto, el nombre, su RU, su dirección, su email, todos los antecedentes de la empresa minera y las características principales. Por lo cual, el proyecto Nuevo Modificaciones entra en conjunto con el proyecto de explotación, el plan de cierre, la documentación a Sernagiomín con la carta conductora y cuando se realiza la tramitación en Sernagiomín, se va a realizar una resolución del proyecto de explotación y una resolución del plan de cierre. Esta resolución significa que están aprobados, pero tiene que haber una resolución de ambas partes para que la faena minera pueda trabajar. O sea, realmente sea una aprobación. Por ejemplo, si a mí me dan la aprobación, la resolución del proyecto de explotación, pero no me dan la resolución del plan de cierre y hay observaciones por X motivo, significa que todavía no puedo trabajar. O sea, tengo que tener la aprobación de estos dos proyectos de explotación como plan de cierre para que el productor minero comience a trabajar su faena minera y a realizar la explotación de la mina. Y respecto al esquema de revisión de los proyectos de explotación subterráneo inferiores a las 5.000 toneladas de mineral, vamos a tener, como dije anteriormente, el proyecto nuevo o modificaciones. Modificaciones se refiere a que ya se haya entregado algún proyecto y, por ejemplo, era un proyecto por 3.000 toneladas mensuales y pasó que hubo un inversionista y de estas 3.000 toneladas se transformaron en 4.500. Entonces, como hay un aumento de tonelaje, o bien, por ejemplo, hay un cambio de infraestructura, a lo mejor el caballero estaba haciendo una explotación subterránea y se dio cuenta que había un cuerpo mineralizado que permitía trabajar a rajo y quiere cambiar a rajo, también tiene que presentar una modificación. O en el caso de que no haya ningún tipo de trabajo anteriores y sean solamente afloramiento y se quiera realizar una explotación, tiene que realizar un proyecto nuevo. Entonces, como dije anteriormente, el proyecto de explotación y plan de cierre entra
ingresa por las oficinas de parte con las dos cartas conductoras, ¿cierto? Al director regional de San Neuquén, una por el proyecto de explotación y el plan de cierre. Tiene que ir además con el formulario E501 y además toda la documentación requerida. Pasa al examen de admisibilidad, que es cuando ingresa a la oficina de parte, y aquí tienen 5 días para revisar la documentación. Aquí verifican si los requisitos formales del proyecto, ven si hay algún tipo de observación, si hay algún tipo de observación en los documentos que ingresan a la oficina de parte, el productor, o en este caso el ingeniero, tiene 10 días hábiles para presentar la documentación nuevamente correcta. Después, el proyecto de explotación y plan de cierre entra al examen de fondo 1, que aquí es que aquí revisan los antecedentes técnicos del proyecto, ya viene el fiscalizador, toma el proyecto, revisa la parte técnica, y aquí, en el caso de que hayan observaciones, se tienen 30 días para aclarar esas aclaraciones. Bueno, en el caso de que no encuentren ningún tipo de observaciones, pasa automáticamente al examen de fondo 2, que tiene 25 días, que este examen tiene que ver netamente en terreno, donde los fiscalizadores van a terreno, a veces lo que está en el proyecto corresponde a lo que está en el sector, y finalmente, cuando todo esto va bien, ¿cierto?, se va a la resolución de aprobación. Y así, finalmente, es el proceso de la revisión del proyecto de explotación subterránea. Finalmente, podemos decir que ENAMI en el 2020 se dio un inicio, con el tema de la pandemia, ¿cierto? Y todo esto, dio inicio a un nuevo programa de fomento que entregó capital a mineros que buscaban iniciar o reiniciar las operaciones de esos yacimientos, y en base a esto contribuyó a la reactivación de más de 50 pequeños yacimientos a lo largo del país, con una inversión superior a los 1,5 millones de dólares, potenciando finalmente el desarrollo de un nuevo productores y la economía de 52 localidades a lo largo de nuestro país. Por lo cual nos podemos dar cuenta que la pequeña minería es tremendamente importante para el desarrollo regional. Y finalmente, eso sería la presentación de pequeña minería. Espero que les haya gustado. Y quedo abierta a cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Muchas gracias, Daniela, por presentarte nuevamente con nosotros y por siempre darnos una excelente charla. Bueno, ahora vamos a dar paso a un ciclo de preguntas. La primera pregunta que... perdón. Ahora sí, disculpa, Daniela. Bueno, la primera pregunta que me llegó fue esta. ¿Cuándo se va a catalogar una faena como pequeña minería? Según criterio de Sarnagiomín, ¿qué pasa si se supera la producción por sobre los 5.000 toneladas por mes, pero la cantidad de trabajadores está entre 12 y 80 personas? ¿Cuál criterio predomina? Siempre debe predominar en esta situación la capacidad productiva. Siempre la capacidad productiva debe ser hasta las 5.000. Si yo supero, por ejemplo, tengo mi producción, ya pasaría a ser mediana minería, y ya ahí ya pasaría a tener otro tipo de forma de realizar los proyectos. Ya hay otros tipos de estudios, ¿cierto?, que hay que presentar, por ejemplo, geomecánico, de estabilidad de talud en caso de que sean rajos, por ejemplo, en el caso de que haya sondaje, hacer una estimación de recursos, hacer campaña de sondaje, hacer un montón de otras cosas. Ya estamos hablando de palabras mayores. Pero la pequeña minería se considera pequeña minería en sí hasta las 5.000 toneladas de material que considera el mineral diel estéril por mes. Sobre eso ya no entra en esa categoría. Y referente a las personas que trabajan ahí, si bien es parte de la categorización, la que manda Sarnagiomín es la capacidad productiva. Muchas gracias, Daniela. Bueno, la siguiente es Teresa González, de una estudiante de la Universidad San Sebastián. Dice,
Me gustaría preguntar si existe alguna fiscalización a la pequeña o mediana minería que se encargue de asegurar que existan contratos entre empleador o solo es responsabilidad de la empresa. En realidad, Senagiomín no fiscaliza la parte laboral. ¿Ya? Su rol es fiscalizar que el productor realice la explotación de la forma más segura y regulada, ¿ya? Y eso tiene que ver con que el productor presente su proyecto de explotación y su proyecto de plan de cierre. Es como su carnet de identidad, es como que él necesita tener su carnet de identidad para poder trabajar. Por lo cual, mientras no tenga eso resuelto, en realidad él puede dejar de trabajar, porque en el fondo es el Senagiomín quien regula eso. Ahora, la parte laboral, sí se viene afectado o lo puede ver otro organismo, como por ejemplo ENAMI, como por ejemplo el Servicio de Puesto Interno, ¿ya? Pero cuando sí entra ENAMI, es cuando, por ejemplo, hay algún accidente fatal y esa persona, por ejemplo, no le cubre el seguro de la ley 16.744 porque no estaba, por ejemplo, dentro de su contrato laboral vigente, por lo cual no puede tener las opciones a tener un pago de seguro ni nada de eso. Entonces, ahí se multa a la empresa minera, porque todo esto, porque la empresa minera estaría, o el productor minero estaría infringiendo la ley, porque la ley te dice que si tú tienes trabajadores a tu cargo, tú tienes que generarle un contrato de trabajo. Por eso existe esta ley, ¿cierto?, del contrato, de la ley laboral, porque tiene que realizarse. O sea, si el productor no lo hace, en realidad estaríamos infringiendo la ley en ese caso. Muchas gracias, Daniela, nuevamente. Una pregunta de Humberto Collado Leal. ¿Existen casos en pequeña minería en que la venta de mineral sea directo a privados y no a ENAMI? Sí, sí. Bueno, si bien la mayoría de los productores mineros de nuestro país tiene un padrón con ENAMI para venderles, sí hay plantas privadas que reciben minerales de pequeños productores. Por ejemplo, aquí en la cuarta región tenemos la planta Dos Amigos y tenemos una planta que está ubicada en Ovalle, que es el dueño es un peruano. Entonces hay muchas personas que le venden a privados que en realidad compran el mineral con un valor un poco más alto de lo que les compra ENAMI. Pero hay gente que prefiere tener un convenio con ENAMI porque ENAMI igual tiene otras herramientas de fomento, como les dije anteriormente, asistencia técnica, el tema de que ellos puedan tener también los PAMA, ¿cierto? Que puedan tener derecho a tener equipo, tener asistencia técnica, reconocimiento de labores y reservas, ¿cierto? Entonces, al final, igual el productor, si le vende a ENAMI, tiene un beneficio, pues, y el beneficio es que ENAMI los ayuda a potenciarse y a desarrollarse como productores mineros. Humberto también preguntó, ¿ha visto implementación de tecnología innovadora en pequeña minería o los costos no permiten utilizar otra tecnología que no sea la tradicional? Ay, lamentablemente en pequeña minería los recursos son súper limitados. De verdad, uno tiene que ser Mandrake el mago para poder realizar todas las operaciones unitarias, todas las actividades mineras con poco personal, pocos recursos, ¿cierto? Y más encima, capacitar al productor para que entienda lo que va a hacer, porque una cosa es que te contraten para hacer un proyecto, pero otra cosa es que ellos realicen el proyecto como corresponde. Lo que yo sí sé es que algunas asociaciones gremiales de pequeños productores mineros postulan a capitales como Semilla, Corfo, para obtener, por ejemplo, una máquina de sondaje. ¿Ya? Eso sí he sabido que se da mucho, que se ha dado, por ejemplo, para la tercera región, donde estas asociaciones gremiales han postulado estos fondos y han podido adquirir una máquina para hacer sondaje, ¿cierto? Pero que se la van como prestando, ¿cierto? O pasando entre los distintos productores. Eso es como lo más tecnológico que yo he visto que han realizado los productores, y los equipamientos son los mismos, o sea, para la perforación la IT 27, 28, 29, mini cargadores, retroexcavadoras, excavadoras son los equipos más utilizados en pequeña minería, o sea, muy raro ver un cargador frontal, ya eso es cuando hablamos de faenas sobre las 2.000 toneladas mensuales.
porque igual los equipos son costosos, pues ellos en realidad no les da lo que ganan para comprar equipos, pero sí, por ejemplo, como les dije anteriormente, ENAMI y la Seremía le da la posibilidad de poder postular estos proyectos PAMA que les financia un equipamiento, ¿cierto? Y qué sé yo, y así se van como desarrollando. Pero sí, por ejemplo, los ingenieros, desde mi punto de vista, desde mi lado, yo te puedo decir que lo que nosotros sí hemos implementado como ingeniero es utilizar software mineros que permitan tener una mayor modelamiento del cuerpo mineralizado. Senagemin te pide simplemente un plano de perfil y planta, ¿cierto? Pero no es necesario utilizar un software. Uno puede realizar algo a través de un AutoCAD, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo utilizo mucho, en mi caso personal, el software minero Surpack, que me permite poder realizar el modelamiento del cuerpo geológico, poder realizar los rajos, bueno, en el caso de que ocurra igual si es que hay alguna campaña de sondaje. Bueno, aquí en Pequeña Minería son contados con los dedos de la mano las faenas que tienen sondaje, pero nos permite poder trabajar con ese tipo de herramientas más tecnológicas y también utilizar algunos programas básicos de geomecánica que nos permitan también ayudar en el proyecto de explotación, que como dije anteriormente, si bien no es tan necesaria una geomecánica, pero es un aporte que uno puede hacer incluyendo una geomecánica aunque sea básica. Muchas gracias. Una pregunta que nos deja Josefa Alarcón. ¿Cree usted que las normativas, planes de cierre y especificaciones presentes en la pequeña minería son igualmente equivalentes a lo que se les requiere en las fiscalizaciones a las grandes o medianas minerías? Sí, la verdad son o sea, no, hay una diferencia. O sea, como es de menor escala la pequeña minería, sí, evidentemente tiene normativas, o sea, las normativas son las mismas, pero los requerimientos son diferentes. Ahí es como la respuesta. En pequeña minería, evidentemente, para hacer un proyecto de explotación, los requerimientos son más pequeños. Por ejemplo, no es necesario utilizar software minero, no es necesario aplicar geomecánica, pero si tú ya estás en mediana y gran minería, tiene que haber un estudio por una empresa geomecánica, tiene que haber un geólogo, tiene que haber estudios, por ejemplo, de estabilidad, los requerimientos técnicos en gran y mediana minería son muchos más altos de lo que es la pequeña minería. Yo diría que la normativa aplica para todos por igual, pero los requerimientos que tiene Senagemin en cuanto a regularización y fiscalización son distintas. Comprendo. Víctor Calquín, estudiante de Ingeniería Civil de Minas, pregunta, según su perspectiva, ¿existe alguna falencia actual que necesite mejorarse en la legalidad u organización jurídica que afecte directamente a la pequeña minería o minería en general? Mira, yo te voy a ser súper sincera. Yo creo que las normativas están súper bien estipuladas para la pequeña minería. El problema, ¿sabes cuál es? Son los productores mineros, que ellos no tienen una cultura de trabajo, ¿ya? A ellos les interesa solo sacar mineral como sea. Ellos no tienen un miedo a que se les caiga un planchón. No, a ellos simplemente les interesa producir y cuesta mucho el poder generar una cultura de trabajo en los pequeños mineros, entender que tienen que hacer un trabajo en cuanto a una planificación, por eso hay un plan minero. Entender que ellos tienen que trabajar de forma correcta, que entiendan que tienen que utilizar implementos de seguridad, de protección personal, que es importante que ellos tengan charla al inicio de los trabajos, ¿cierto? O del turno. Es necesario que ellos tomen conciencia de que realmente es peligroso trabajar en pequeña minería. Yo te digo, sinceramente, yo creo que el mayor problema en la pequeña minería es eso, la falta de cultura de los productores mineros. Gustavo Bello, estudiante de la Universidad de Concepción, pregunta, cuando expuso respecto a la necesidad de poseer ambos permisos de plan de cierre para comenzar con las operaciones mineras en la faena, ¿conoce usted algún caso donde esta regulación no se haya cumplido y se haya comenzado a explotar sin esos permisos? ¿Cuáles serían las consecuencias a la minera en este caso? Ya, mira,
sí o sí el productor minero debe tener estas dos aprobaciones. No son de las dos aprobaciones del plan de cierre, es aprobación del proyecto de explotación por el Departamento de Seguridad Minera y la aprobación del proyecto de plan de cierre por el Departamento de Medio Ambiente de Senajomín. Ambos por separados dan la aprobación de los proyectos y tienen que estar ambos aprobados para que el productor minero comience a explotar. En caso, yo no conozco ningún caso de que ellos puedan producir por producir sin tener la aprobación de Senajomín. Lo que sí ellos tienen permiso es de que se les pueda como agilizar el padrón de venta con ENAMI. O sea, ellos pueden presentar la carta dirigida al director regional de Senajomín, timbrada por Senajomín, y eso le permite poder hacer la tramitación de empadronarse, ¿ya? Pero no de vender. En caso de que un productor minero realice la venta de minerales sin tener sus proyectos aprobados, eso es legalmente multado, ¿cierto? Y lo que hace Senajomín es que le paraliza la faena minera y le da una prórroga para que el productor minero, que son aproximadamente 30 días, para que el productor minero presente sus proyectos de explotación y regularice su faena, ¿ya? O sea, la sanción es que se le paraliza todo trabajo. O sea, ellos no pueden subir a la faena, no pueden hacer ningún tipo de perforación y tronadura, no pueden hacer caso a la faena. Eso es lo que pasa que cuando pillan ciertos productores mineros vendiendo minerales sin tener su aprobación de los proyectos. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Una vez más agradecerte por tu tiempo, por la increíble charla que nos diste. Y bueno, en pie del tiempo y que ya vamos terminando el ciclo de preguntas y que ya no hay más preguntas, le doy el paso a Carlos para que concluya la charla. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a ti, Antonia. Bueno, Daniela, de parte de todo el equipo del SEM y de todos los asistentes que estamos acá presentes y de RIM, te damos el agradecimiento por haber finalizado con nuestro ciclo de charlas del ciclo de formación SEM-RIM, ¿ya? Muchas gracias por tu participación. Por otra No, gracias a parte, ustedes por la invitación. por otra parte, a todos los participantes acá presentes los dejamos invitados a las 8 hoy día a un panel de operaciones unitarias organizado por RIM y Orica. El link se encuentra en el chat para que puedan unirse, ¿ya? Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya gustado esta charla de pequeña minería, que es una de mis grandes pasiones. Así que cuando ustedes quieran, yo soy material dispuesto. Sí. Muchas gracias por Muchísimas presentarnos gracias. este tema, Gracias. súper importante.